Hola amigos, otra vez nos encontramos juntos para platicar acerca de Personas Físicas 2014. Tenemos muchos cambios interesantes y aquí el asunto es que tenemos reforma fiscal, tenemos reglas misceláneas, un nuevo régimen de incorporación, cambios en materia de declaraciones, por lo tanto vale la pena que nos sentemos un poquito relajaditos y empecemos a entender cómo va a ser este nuevo esquema de tributación. Me voy a enfocar en platicar en personas físicas, vamos a platicar de asalariados, vamos a platicar de honorarios, de arrendamiento, también de régimen de incorporación, pero el asunto aquí es que yo creo que el común denominador va a ser que comprendamos hacia dónde nos va a llevar este cambio tecnológico, sobre todo porque, bueno, a partir de este año ya estamos incorporándonos a un mundo 100% digital, a la expedición de comprobantes a través del esquema CFDI, estamos viendo también un esquema totalmente digitalizado del ciclo electrónico y económico de los contribuyentes. Por lo tanto, vamos a tener un viaje interesante, estas personas físicas, para comprender hasta dónde nos va a llevar esta serie de cambios y de cruces de información. Y me gustaría comenzar platicando acerca de lo que se considera un ingreso o la clasificación de los ingresos. ¿Por qué? Porque de repente nosotros partimos de la idea de que solo las personas físicas que tengan un ingreso, que tenga que pagar algún impuesto, que se considera acumulable, pues son las que se tienen que registrar para efectos de control ante el RFC. Y eso realmente no es cierto, no es así como, es una especie de mito urbano que a lo mejor nosotros mismos hemos propiciado. Hay que partir del hecho de que las personas físicas pueden llegar a obtener ingresos que sí se consideran grabados. Estos ingresos grabados se dividen en acumulables y no acumulables. Digamos que los ingresos acumulables son a los que les aplicamos ya directamente una tarifa para el pago de impuestos sobre la renta, pero también las personas físicas dentro de su catálogo de ingresos pueden llegar a manejar estos ingresos considerados como no acumulables, los cuales pagan un impuesto sobre la renta definitivo, ya sea que se aplique una tasa o cuota respectiva. Sin embargo, hay otra clasificación de ingresos que también vale la pena que consideremos, que son los ingresos exentos. Los ingresos exentos se pueden dividir en dos grupos principales. Los ingresos exentos, hay una categoría que son los ingresos que, de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta, no me generan ningún impuesto. Sin embargo, hay otra categoría que realmente no son considerados ingresos como tales. Sin embargo, podemos llegar a caer en la percepción de alguna de estas cantidades especiales que ni siquiera son objeto de pago de impuestos sobre la renta, pero que de alguna manera, quedan registrados o percibe la persona física. ¿Y por qué me estoy enfocando en esta clasificación? Porque de repente me hacen la pregunta, bueno, tengo un ama de casa y el ama de casa, bueno, propiamente no percibe ingresos, el que percibe ingresos es su marido. Pero el marido le da al ama de casa pues su gasto o le deposita en su cuenta bancaria para que pague las colegiaturas, para que pague varios gastos de la casa. Y bueno, se podría decir que la persona física, en este caso el ama de casa, pues no obtiene ingresos, aunque realmente sí los obtiene. Lo que pasa es que son ingresos que no se consideran objeto para impuestos sobre la renta. Podríamos denominarlos ingresos exentos, pero aquí la cuestión interesante es que en ambos casos, tanto para los ingresos grabados como para los ingresos exentos, se tendrían que informar. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que el hecho de no informarlos, además de que me puede poner en discrepancia fiscal, me puede ocasionar el problema de que estos ingresos pueden perder esta exención y volverse en cierto modo pues acumulables. Por lo tanto, debemos de partir del hecho de que todas las personas físicas, si volteamos alrededor y empezamos a observar, bueno, pues el comportamiento de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros hijos inclusive, pues te vas a dar cuenta de que todos de alguna manera caemos en alguna de estas clasificaciones de ingreso y por lo tanto tendríamos que estar o presentando alguna declaración anual o vacunándonos contra la discrepancia fiscal. Por eso es que este viaje nos va a llevar a analizar algunos puntos interesantes en materia de las personas físicas. Un artículo interesante aquí de la Ley de Impuestos sobre la Renta es el artículo 91. Lo tenemos en pantalla y me gustaría que lo leyéramos juntos. ¿Por qué? Porque aquí está, digamos,
pues la columna vertebral de muchos de los cambios que a lo mejor no hemos comprendido el impacto que van a tener, sobre todo ahora que vamos a ver muchos cruces de información. Y este artículo 91 me dice que las personas físicas pueden ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario es superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que les hubiere correspondido declarar. ¿Cuántas veces no te has puesto a pensar en los gastos, ¿no? De repente, bueno, el ama de casa, bueno, ¿qué está gastando? ¿Qué está comprando? Bueno, pues está pagando colegiaturas, está comprando ropa, está pagando despensa, a veces lo hace en efectivo, a veces lo hace a través de su cuenta bancaria o a veces incluso utiliza una tarjeta de crédito. Y entonces este artículo 91 nos dice que para tal efecto también se consideran erogaciones efectuadas por cualquier persona física las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, incluso en inversiones financieras o en tarjetas de crédito. Entonces ponte a pensar en todas aquellas personas que realizamos compras con la tarjeta de crédito, depositamos a la tarjeta de crédito o nos depositan a la tarjeta de crédito, y entonces estaríamos ubicándonos en este artículo 91, digamos, reflejando un tipo de erogación, pero sin reflejar o sin informar el ingreso obtenido. Oye, pero pues es que ese ingreso que a lo mejor de donde proviene el pago a las tarjetas ya pagó su impuesto. Está bien, posiblemente ya pagó su impuesto, posiblemente esté ubicado en la categoría de ingreso exento, pero se tendría que informar. Aquí lo que nos está diciendo el artículo 91 es que de alguna manera la discrepancia fiscal se da cuando tenemos erogaciones y no tenemos ingresos declarados. Por lo tanto, estas erogaciones referidas en el párrafo que acabamos de leer se pueden presumir ingresos cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el RFC, ojo, o que bien estando inscritas no presenten las declaraciones a las que están obligados, o bien que aunque estén presentando sus declaraciones no declaren los ingresos referidos. Por lo tanto, yo considero que aquí una parte importantísima para las personas físicas es tener congruencia con este tipo de información, reflejarla y sobre todo manifestarla en la declaración anual. Por eso es que este curso está enfocado para que veamos el comportamiento integral de las personas físicas. Vamos a platicar también de los pagos provisionales, pero aquí la declaración anual es una especie de vacuna contra la discrepancia. ¿Por qué? Porque digamos que sería la manifestación final de tu comportamiento durante el ejercicio. Si hubo este tipo de erogaciones, bueno, se informa el ingreso. Si el ingreso es exento, pues nada más tendríamos la obligación de manifestarlo en esta declaración anual y con eso nos estaríamos vacunando. Por eso es crucial comprender que aquí el alcance de este artículo 91 y el alcance del tratamiento de este ciclo electrónico de los contribuyentes, pues realmente no solamente aplicaría a los contribuyentes registrados. Aquí estamos viendo que aunque no estés inscrito en el RFC, pues vas a ser alcanzado por estos nuevos cruces de información. Ahora, algo que me preguntan continuamente en esta clase de cursos es, bueno, ¿y qué pasa si el dinero me lo deposita, no? O sea, me lo depositó, no sé, mi mamá o mi papá. A lo mejor tienes un hijo estudiando en otro estado de la República y le estás depositando para que pague su colegiatura, para que pague su renta, o de repente es muy común, ¿no?, entre cónyuges, ¿no?, que se depositan dinero para el pago de gastos. Bueno, aquí algo que a mí me gustaría dejar claro es que uno de los problemas principales en este tipo de actos es que se manejan a través de efectivo. Es muy común encontrar ejemplos de que, bueno, por ejemplo, tengo un caso, ¿no? El ama de casa, que se le enfermó el marido, le dio un infarto, tenían que pagar el hospital y de repente pues el papá le deposita a la hija para que pueda pagar el hospital y sacar a su esposo, ¿no? El problema fue que le depositó en efectivo. Y tenemos muchos casos en donde todavía estamos acostumbrados a los manejos de efectivo. Por lo tanto, yo te recomendaría que si amas a alguien, no le des efectivo. Aunque te veas un poquito payaso o payasa, es mejor que le hagas una transferencia o que le hagas un cheque nominativo, porque el manejo de efectivo se considera un acto de amor malentendido. De alguna manera, a lo mejor a ti se te puede hacer fácil, ¿no? Pues,
le depositamos en su cuenta en efectivo y que pague lo que tenga que pagar, pero no se está viendo el origen del recurso, se puede confundir con un ingreso y luego si encima esta persona ni siquiera lo informa en su declaración anual, pues no te quiero platicar en qué problema podemos llegar a meter a esa persona a la que se le depositó el efectivo. Por eso yo recomendaría tener cuidado con este tipo de asuntos y bueno, incluso este artículo 91, por eso es que nos prevé la necesidad de inscribirnos y presentar estas declaraciones, bueno, en su caso provisionales o la anual, precisamente para vacunarnos y que la autoridad no confunda estas erogaciones con ingresos omitidos. Incluso el traspaso entre cuentas de cónyuges no se consideran ingreso, pero estamos hablando de traspasos, no de depósitos en efectivo. Por eso hay que tener un poquito de cuidado con este tema. Ahora, platicábamos del asunto de que, bueno, este artículo 91 nos habla acerca de que las personas, aunque no estén inscritas, pues bueno, pueden ser objeto del cruce de datos por discrepancia fiscal. Algo muy importante es que este año se cambió el Código Fiscal de manera fundamental, en el sentido de que todas las personas que tengan una cuenta en algún banco o que utilicen algún instrumento del sistema financiero, pues van a tener que inscribirse en el RFC e incluso se va a considerar que el domicilio que tú le manifestaste al banco va a ser tu domicilio fiscal. Esta regla que estoy poniendo en pantalla es una de las reglas que se modificó incluso recientemente, desde la primera resolución miscelánea para 2014, y me habla acerca de la inscripción de cuentavientes en el RFC. Incluso me está indicando esta regla que en caso de que los cuentavientes que tengan este instrumento en el banco no cuenten con una clave del RFC, pues el SAT podrá llevar a cabo su inscripción en el citado registro y en caso de no contar con los datos suficientes para realizar tal inscripción y como una facilidad administrativa para dichas personas, bueno, pues el registro realmente se hace de manera automática con los datos que posee el banco. Y bueno, no te van a asignar claves periódicas, no te van a asignar una actividad, pero sí te van a mandar posteriormente una invitación para que acudas a la local de servicios más cercana y puedas aclarar tu situación fiscal. Por eso es que tenemos que tener un poquito de cuidado, porque si volteamos nuevamente alrededor y volvemos a pensar en todas esas personas que ni siquiera están inscritas en el RFC, pero que están manejando, por ejemplo, una tarjeta de crédito, pues digamos que el banco ya va a comenzar a hacer los trámites y el SAT también los requisitos necesarios para poder llevar a cabo esta inscripción en el RFC de todos estos cuentavientes. Entonces, vale la pena que echemos un vistazo a lo que realmente está pasando en materia de cruces de comprobantes fiscales. Un asunto aquí muy delicado con la emisión de comprobantes digitales es que realmente las personas no hemos dimensionado el alcance que va a tener este cruce de información. ¿Y a qué quiero llegar? Los comprobantes digitales en esencia tienen un aspecto muy controversial, un poco interesante, pero tienen ahí un lado pues un tanto oscuro si analizamos que estos comprobantes dejan al descubierto en general a los contribuyentes. Algo que me llama mucho la atención de este nuevo esquema de emisión de comprobantes digitales es la presencia de un proveedor autorizado de certificación. Realmente en el esquema de emisión de comprobantes, todos los comprobantes se emiten y una vez que son emitidos, hay un proveedor autorizado de certificación que literalmente lo que hace es ponerles el folio oficial del SAT, que es un folio de 32 dígitos, pone el folio oficial del SAT, pone el sello digital del SAT también, los firman, le pone un código de barras a la representación impresa y ese comprobante, después de pasar por ese proceso de validación y ese proceso a través del cual se le pone el folio oficial, estamos hablando de un proceso de fracciones de segundo, al mismo tiempo podríamos decir que se le saca una como copia al comprobante y el comprobante llega a los almacenes digitales del SAT. Entonces, en este nuevo esquema de emisión de comprobantes, lo que nosotros observamos es que el SAT
recibe en tiempo real todos los comprobantes emitidos en todo México, de cualquier tipo. Hablamos de facturas, hablamos de notas de crédito, de recibos, incluso la nómina digital, ¿no? Ya también le llega totalmente al SAT, porque todo pasa por las manos de los proveedores de certificación, y los proveedores pues se encargan de hacer esta copia para entregársela a este almacén del SAT. Este almacén tiene un nombre, y su nombre es repositorio. Es repositorio, no se vayan a confundir con un supositorio, más bien se llama repositorio, no lo confundan. Y bueno, ¿dónde está este repositorio o para qué sirve ese repositorio? Miren, el objetivo del repositorio es almacenar todas las facturas. Y una vez que llegan todas esas facturas a ese gran almacén, se van ubicando de acuerdo al RFC en el expediente de cada persona. Si partimos del hecho de que todos, digamos, los ciudadanos que cuenten con un instrumento bancario, quieran o no, ya van a tener un RFC porque los bancos van a aportar los datos para que el SAT lleve a cabo esa inscripción, pues ahora imagínense pues todos los comprobantes que van a llegar a este repositorio y se van a ubicar en el expediente de cada persona. Algo que me llama mucho la atención es que hay personas que, bueno, no son contribuyentes como tal, pero tienen la necesidad a veces de comprar algún artículo, algún servicio, ¿no? Y al pagarlo, pues bueno, no pueden evitar solicitar una factura. ¿Cómo qué casos? Pues por ejemplo, la adquisición de un auto. Cuando compras un auto, tú no le puedes decir a la agencia, pues hazme la factura sin nombre, ¿no? O al público en general, pues claro que no, te tiene que hacer una factura con todos los datos, la información para acreditar la posesión de dicho automóvil, y bueno, es muy probable que esa factura pues vaya a caer al repositorio del comprador del vehículo. Por lo tanto, vale la pena que echemos un vistazo a este repositorio. Para ingresar al repositorio, nosotros lo que tenemos que hacer es entrar a la página del SAT, y dentro de la página del SAT vamos a buscar una liga que dice verificación de comprobantes fiscales. Dentro de la liga de verificación de comprobantes fiscales, si observamos en pantalla, vamos a encontrar distintos verificadores de folios. Hay uno que dice consulta y recupera. Ese que dice consulta y recupera es el famoso repositorio de comprobantes. Ahí vamos a ingresar. Para ingresar te pide o tu firma electrónica o tu contraseña. No hay problema, puedes ingresar con tu contraseña, es un poco más práctico. Y al ingresar entonces a este repositorio, lo que vas a observar es que vienen dos apartados. Un apartado que dice facturas emitidas, que son las que estamos viendo en pantalla. Ahí viene la lista de todas las facturas que has emitido. Incluso si observas, yo le puse un módulo de búsqueda para ver qué hice en enero. De tal forma que yo ahí, bueno, puedes observar los comprobantes que yo emití en el mes de enero, y bueno, ahí está la lista de esos comprobantes emitidos, y están las versiones en archivo XML y la representación impresa. Ahí están esos comprobantes. ¿Por qué están ahí los comprobantes emitidos? Bueno, en primera, porque es obligatorio que esos comprobantes queden ahí en una constancia dentro de este almacén, dentro de este repositorio del SAT, y en segundo, porque a través de este repositorio incluso vamos a poder hacer la cancelación de los comprobantes. Un asunto aquí importante es que cuando cancelamos un comprobante, el comprobante también le tenemos que avisar al SAT que ese comprobante pues ya no va. ¿Por qué? Porque si está por ahí vivo, bueno, el SAT no sabe si ya se cobró o no. Obviamente el efecto fiscal para las personas físicas no es cuando el comprobante se emite, es cuando el comprobante efectivamente se cobra. Sin embargo, aquí la autoridad dice, bueno, pues yo tengo ahí una lista de comprobantes de Penny, entonces, bueno, a lo mejor no los ha cobrado todos, conforme los vaya cobrando, pues los va a ir acumulando a su declaración. Sin embargo, vale la pena que si alguna operación no se va a llevar a cabo o se canceló, pues mejor cancelemos desde el repositorio también la operación. Entonces, por eso es que ves que abajo viene una liga que dice cancelar los seleccionados. ¿Por qué? Porque desde aquí, bueno, tú seleccionarías el comprobante que quieres cancelar, lo cancelamos, y el sistema incluso te va a pedir que firmes y te va a dar un acuse de la cancelación y listo. Entonces es interesante realmente que nosotros vamos a tener el control de la emisión de los comprobantes. Sin embargo, también están los comprobantes que recibes. Aquí la siguiente pantalla que estamos viendo es la parte de mi repositorio donde están, digamos, todas mis compras y gastos. Y si observas con detenimiento, pues aquí está todo lo que hice en enero, todo lo que compré. Y de repente me dices, a lo mejor al ver esta pantalla, oye, pues yo aquí veo pues que dice
Bancomer, ¿no? Y esos comprobantes de qué son los estados de cuenta. Y los estados de cuenta, acuérdate que también ya se van a emitir a través de CFDI, y aquí lo que podemos observar es que están los estados de cuenta tanto de mi chequera como de mi tarjeta de crédito. Por eso es importante que tengamos cuidado con el manejo de instrumentos financieros. De alguna manera, aquí el manejo de las tarjetas lo que me está indicando es que pues hice adquisiciones, hice pagos, hice compras, está bien. Digo, no está prohibido comprar, pero si yo no tuviera reflejado el objeto o de dónde saqué el dinero para comprar y gastar, pues ya me hubiera ubicado en un asunto de discrepancia, que eso es lo que le va a pasar a muchas personas. De repente va a haber personas que en los comprobantes emitidos, pues no va a haber nada, pero en comprobantes recibidos, que son los gastos, pues ahí vamos a encontrar un chorro de información. Incluso algo interesante es que la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT ha comentado que uno de los días en donde ellos tuvieron más flujo de información para hacer cruces y revisiones fue el día del Buen Fin. ¿Por qué? Pues porque hicieron un sorteo, no sé si recordarán, el sorteo consistía en que se rifaban premios de 10,000 pesos, y el objetivo pues era que usaras tu tarjeta, ¿no? Tarjetas de débito, tarjetas de crédito, y entre más compraras, pues más oportunidades tenías de ganar. Aquí algo curioso es que yo no me había topado con un caso así, pero en uno de los cursos que impartí, conocí una contadora que me comentó precisamente que hasta ella se sacó los 10,000 pesos. Fue curiosísimo, ella no quería entrar al concurso, ¿por qué? Pues porque dice, no, pues es que de repente el entrar o registrar tu voucher, no sé, de repente pues es como un control, ¿no? Para la autoridad, y ella decidió, pues no registrar sus vouchers en la página del SAT. Hubo gente que sí los registró, ella no hizo ese procedimiento, pero lo que ocurrió después es que, bueno, ella comentaba que nada más compró una lavadora el día del Buen Fin, paga con la tarjeta, y lo que se le hizo curioso es que, bueno, cuando ya le llega su estado de cuenta y que, bueno, tenía ya que pagar su saldo, pues resulta decir que al ver, pues el saldo está así como que pues, en ceros, ¿no? Dice, oye, pues si yo debo la lavadora, ¿qué fue lo que pasó? Lo que ocurrió es que aparece en su estado de cuenta el número del boleto ganador, aparece el dato del Buen Fin, se sacó los famosos 10,000 pesos y bueno, y con eso hasta pagó su lavadora. Ahora, la parte aquí importante es que ella ni siquiera supo que entró al concurso, nunca se registró, nada más se enteró de que ganó el premio. Entonces, imagínense la cantidad de información que está fluyendo a través de los bancos, a través de los comprobantes digitales, y la verdad es que los ciudadanos andamos en ese aspecto pues un poquito como en la baba, ¿no? Porque no dimensionamos el grado de cruces de información. Ahora, en la pantalla tú ves algunos comprobantes, que bueno, son mis comprobantes, algunos sí son deducibles, obvio, pero vas a ver unos que no lo son, ¿no? Entonces, de repente hay gente que me dice, oye, pero pues por ahí yo veo un comprobante que posiblemente no sea deducible, pero pues está la factura, ¿no? Está el CFDI emitido. Como te comentaba, hay ocasiones en que nosotros no podemos evitar la emisión del comprobante porque requerimos el comprobante para otros efectos que no son precisamente fiscales, o a lo mejor porque tienes una tarjeta de crédito de alguna tienda departamental y el sistema por default, al tener un RFC tuyo, pues te emite el comprobante. Entonces, es verdad que a lo mejor dentro de esos comprobantes que están en el repositorio muchas cosas ni siquiera son deducibles. Puede ser que sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, que fiscalmente va a haber algunas cosas que yo ahí no pueda deducir. Y está bien, en mi declaración no las voy a considerar como deducibles. Y fiscalmente mi declaración yo creo que se va a ir correcta. Sin embargo, yo tengo que tener un especial cuidado con el tema del efecto financiero. ¿A qué me refiero? Bueno, a que si yo tengo aquí gastos de cierta cantidad, pues tengo de alguna manera que tener un equilibrio con un ingreso, ¿no? Digo, si gastas 20, pues por lo menos debes de haber obtenido un ingreso, pues por lo menos de 20 también. Entonces, tú tienes que llevar a cabo un cuidado desde el punto de vista financiero, sí fiscal, pero aparte financiero, porque el hecho de tener algunos gastos que superen tu nivel de ingresos
sobre todo en el efecto anual, pues eso te ubicaría en una discrepancia financiera, ¿no? Tienes más salidas que entradas y entonces eso puede ser lo que origine un tratamiento de discrepancia fiscal. Entonces, ojo, ya están ahí los comprobantes en el repositorio. Incluso vamos a platicar más adelante de régimen de incorporación, pero hasta los de régimen de incorporación ya tienen su repositorio y pueden consultar pues las facturas o comprobantes que hayan emitido o incluso los comprobantes que tengan de sus proveedores. Está la versión en XML para que se descargue, está en la versión en PDF, entonces no hay pretexto para decir que pues no me mandaron la factura, no tengo el archivo, desde aquí lo puedes descargar y consultar. Entonces imagínense el grado de control que van a tener todos los contribuyentes ubicados y hasta los contribuyentes que no se han enterado que ya son contribuyentes porque a lo mejor el banco ya los registra. Entonces vamos a ver un flujo de datos muy interesante, incluso a nivel de las nóminas, ¿no? Precisamente por eso es que también el tema de la nómina digital es delicado, porque todos los trabajadores en México pues también van a tener su propio repositorio, también van a tener su propio CFDI cada quincena, cada semana, donde se refleja lo que les pagaron, lo que les descontaron. Y la parte más interesante es que, bueno, en el caso de los trabajadores, pues vamos a observar que el trabajador, pues en su repositorio de gastos, pues ¿qué va a tener? Pues a lo mejor deducciones personales, ¿no? Si paga la consulta del médico, si paga las colegiaturas, ahí vamos a ver que están los comprobantes. Entonces va a haber un cambio interesante para las declaraciones anuales, sobre todo el próximo año, porque vamos a observar muchas declaraciones pues ya preajustadas, prellenadas y con un montón de información listas, digamos, nada más para hacer los ajustes correspondientes. Entonces, vamos a tratar de partir del hecho de que a través de estos cruces, pues realmente la autoridad va a conocer mucho de nosotros. Y hay contribuyentes que sí están registrados como se debe en un régimen fiscal, y estos contribuyentes, además de estar registrados, pues están obligados a hacer pagos de forma periódica, regímenes reconocidos como honorarios, como arrendamiento, actividad empresarial. Y bueno, de alguna manera con estos cambios tecnológicos, al tener ya los comprobantes ubicados en un repositorio, pues va a ser bastante sencillo para la autoridad pues darse una idea a lo mejor de tu nivel como contribuyente o de qué estás haciendo. Algo que a mí me llama mucho la atención es, hay una película así de suspenso que se llama Sé lo que hicieron el verano pasado. Con esto que acabamos de ver, el SAT va a saber lo que hicimos el mes pasado. Entonces, vale la pena entrar por lo menos cada mes a este repositorio para conocer pues el nivel, ¿no? de cómo nos comportamos, qué comprobantes hay en ese repositorio, qué emitimos, qué deducciones tenemos, qué gastos pagamos, para entonces poder hacer, digamos, nuestro pago provisional de forma adecuada y poder hacer este pago en un esquema que también para las personas físicas cambió radicalmente este año, porque ya a todas las personas físicas las incorporaron a el pago referencial. Y digo que a todas porque, bueno, salió este aviso desde el mes de febrero en la página del SAT, en donde se indicó que todas aquellas personas físicas, aunque sus ingresos no rebasaran de 250,000 pesos, pues ya tenían que empezar a ingresar a pago referenciado. Incluso desapareció el esquema de hojitas de ayuda. Yo, bueno, de repente tienes algunos clientes, ¿no?, que pueden ser un poco aprensivos, y estos clientes me llaman la atención porque, bueno, ya el día 2 de febrero quieren hacer su declaración, o querían más bien, y no se pudo. ¿Por qué? Pues porque iban al banco y el banco dijo, no, hojitas de ayuda ya no, necesito línea de captura, ¿verdad? Y eso solamente se saca a través de pago referenciado. Por lo tanto, aquí se hizo un aviso a todas las personas físicas para que empezaran ya a utilizar este servicio. Y bueno, aquí el efecto importante es que, derivado de que ya todos vamos a ingresar a este esquema de pago referenciado, desaparece el esquema de hojitas de ayuda, pues una de las preguntas es, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para, no sé, declarar
ejercicios que no he presentado mis declaraciones. A lo mejor debes 2013, 2012 y bueno, ¿cómo le voy a hacer para presentar esas declaraciones? O ¿cómo le puedo hacer para hacer una complementaria, ¿no? O sea, de repente a lo mejor reviso y tengo que presentar una complementaria de IVA y ¿cómo le hacemos para presentar ese tipo de informativas o de correcciones? Porque incluso lo radical fue que desapareció pues las declaraciones estadísticas en ceros, de plano, se la chutaron y algunas correcciones para efectos de complementarios pues también ya no se pueden hacer en la página del SAT. Entonces, aquí lo que observamos es que para las personas físicas pues sí nos empezaron a aparecer anuncios donde nos decían, ¿sabes qué? Pues aguántate porque ya todos lo vamos a declarar en este pago referenciado, pero va a haber una nueva plataforma para las personas físicas. Aquí el aspecto importante para las personas físicas es que esta plataforma sí cambió. Podríamos decir que se simplificó, sí se simplificó, pero yo considero que un poco para mal, porque al hacerlo más simple en comparación de una persona moral, pues hay algunos renglones que no se consideran, algunas opciones que ya no podemos a lo mejor tomar en cuenta, lo vamos a analizar poco a poco en el desarrollo de este taller. Entonces, pues sí vale la pena que lo tomemos con un poquito de calma y por esa razón es que se prorrogó para el 31 de marzo la fecha de presentación de los pagos provisionales de enero y febrero de personas físicas, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de que, bueno, no podemos declarar adecuadamente, están cambiándose los formatos, los medios electrónicos, y bueno, ahorita ya se publicaron, los vamos a ver para que sepamos cómo vamos a hacer estas declaraciones en esta nueva plataforma, pero lo importantísimo es que, bueno, si eres una persona física, que de momento tienes que presentar una declaración que no has presentado, es que no hemos presentado 2013 y debemos todo el ejercicio. Ok, pues preséntala, pero ya lo vas a tener que hacer en este sistema de pago referenciado. Ya no se pueden utilizar hojitas de ayuda y entonces para hacerlo a través de pago referenciado, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ingresa al servicio de declaraciones y pagos y dentro del servicio de declaraciones y pagos lo que vas a hacer es seleccionar primero, el tipo de declaración. La declaración va a ser una declaración normal. Oye, ¿pero por qué normal? Porque no has presentado nada. Es la primera vez que llenas aquí tu pago provisional, entonces se considera normal esa primera vez. ¿Es extemporánea? Sí, es extemporánea, pero es normal. Entonces selecciona la opción que dice normal y al seleccionar la opción, pues vamos a elegir también la periodicidad, o sea, mensual, al año al que corresponde y el mes que vas a presentar. Obviamente vamos a tener que hacerlo por meses, ¿no? O sea, llenas uno y luego otro, etcétera. Y al seleccionar el periodo, pues te aparece la lista de impuestos que son parte de tu régimen fiscal. Ya tú seleccionarás si vas a presentarlos todos o nada más alguno, dependiendo, no sé qué declaración es la que no hayas presentado. Y algo muy importante es que vamos a observar que todavía las plataformas consideran formatos, digamos, pues hasta 2013 el formato era un tanto diferente a los formatos que vamos a ver a continuación. Entonces, a la gente lo que le preocupa es que en los formatos, sobre todo para pago de IVA o para pago de impuestos sobre la renta, o en su caso el IETU, ¿no? Que a lo mejor no hubieras declarado, pues vas a observar que te pide mucha información, te pide ingresos, deducciones, datos. Y bueno, la gente es lo que le espanta, ¿no? Porque dice, bueno, es que en la hojita de ayuda nosotros no llenábamos información, nada más era el impuesto a cargo y vámonos. Entonces aquí tengo que llenar los ingresos, tengo que llenar los datos. No tienes que llenar los datos. ¿Por qué? Porque en el esquema anterior no se pedía esa información. Por eso ves que en la pantalla, en donde aparecen los datos que son obligatorios, se anotó un cerito. ¿Por qué? Pues para que me deje pasar. Y tú vas a buscar un renglón en el formato que dice otras cantidades a cargo del contribuyente y en otras cantidades a cargo vas a poner el impuesto a cargo, el impuesto sobre la renta, el IVA, en su caso el IETU. ¿Para qué? Para que el sistema automáticamente te lo baje y te lo ponga como impuesto a cargo y de ahí en la siguiente pantalla, que ya la de determinación de pago, vamos a poder observar que está
el total a cargo para que tú le agregues, bueno, que el sistema ya lo está haciendo, ¿no? Le agregue los recargos y la actualización, los accesorios, y en su caso tú también le agregues las aplicaciones. A lo mejor le vas a acreditar subsidio para el empleo, a lo mejor le vas a hacer una compensación, etcétera, que es lo que realmente eso es lo que hacíamos en el portal bancario, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero ahora a través del pago referenciado, una vez que ya determinas el impuesto a cargo con sus accesorios o sus aplicaciones respectivas, lo que vamos a hacer es bueno, le vamos a dar a enviar a la declaración, te va a generar un acuse y bueno, en ese acuse va a venir una línea de captura y ya con la línea de captura pues ya nada más vas al banco para pagar. Un aspecto aquí importantísimo es que en el tema de la generación de las declaraciones, bueno, cuando son con pago, este sería el procedimiento. De repente me dicen, oye, pero es que no he presentado declaraciones y más bien en mi caso eran en ceros, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos con uno en ceros? Igual, nada más que donde dice otras cantidades a cargo del contribuyente, pues en lugar de ponerle un importe o un impuesto, le vamos a poner un cero. Pues te va a poner ahí un cero, te va a sumar un cero, posteriormente en la determinación del impuesto total a cargo va a ser un cero, no va a haber accesorios ni aplicaciones y bueno, así es como se presentaría la declaración en caso de que fuera en ceros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que vas a batallar un poquito es que pues sí vamos a tener que presentarlas todas en ceros, llenar concepto por concepto, no es como antes, ¿no? Que presentabas la primera en ceros y ya después, si se repetía esa situación, no estabas obligado a hacerlas. No, aquí tenemos que estar presentando cada mes las declaraciones, informando ya sea datos o el cero en su caso. Por lo tanto, es importante que lo consideres para ponerte al corriente. Ahora, si lo que tú vas a presentar es una declaración complementaria, vamos a suponer, es que presenté una declaración de IVA y la quiero corregir porque me equivoqué, bueno, no puedes seleccionar de los esquemas de presentación de declaración el tipo de complementaria. ¿Por qué? Porque la complementaria solita busca la normal ahí en el pago referencial. Entonces no la va a encontrar porque la normal no la presentaste ahí, la normal la presentaste en el esquema que era hojas de ayuda. Entonces, para poder presentar una declaración complementaria, vamos a tener que seleccionar la parte que dice complementaria esquema anterior y en complementaria esquema anterior, bueno, pues ya pones el periodo mensual, el año, por ejemplo, yo aquí te estoy poniendo octubre 2011 y van a aparecer los impuestos, ¿sí? Solamente vas a seleccionar el impuesto que vayas a complementar, a corregir, no tienes que seleccionarlos todos. Algo importante es que el sistema, bueno, como cuando no seleccionas toda la información, sí te manda una alerta indicándote que no fueron seleccionados todos los impuestos, no importa, antes no se pagaba, no se presentaban las declaraciones por régimen fiscal, se presentaban precisamente por concepto, entonces, digo, no le hagas caso aquí a la alerta. Seleccionamos, por ejemplo, para este caso el IVA, y del IVA pues me va a preparar una complementaria para que yo la pueda llenar. Entonces, al llenar esta complementaria en el esquema anterior para efectos del IVA, lo que vamos a observar es que, como te comentaba, hay datos que a lo mejor te va a pedir el sistema, porque son datos pues obligatorios para el formato. No les hagas caso, no vas a poder pasar hasta que no les pongas un cerito y vas a buscar ese famoso renglón que dice otras cantidades a cargo del contribuyente para poner ahí precisamente el impuesto correcto, el que estás corrigiendo, te lo va a sumar como impuesto a cargo y posteriormente el mismo sistema te va a agregar la parte de los recargos y la actualización. Obviamente si estos accesorios están indebidamente calculados o mal calculados, pues tú tendrías que hacer la corrección respectiva y bueno, viene el espacio también para las aplicaciones y si observas en tu pantalla, del lado derecho de tu pantalla, vas a encontrar pues el espacio para poner el dato del monto pagado con anterioridad y la fecha de la declaración normal, ¿no? Entonces, al poner el monto pagado con anterioridad, lo que hace el sistema es por default rebotar la cantidad a pagar, le damos enviar, enviamos esta declaración, nos va a dar un acuse con su respectiva línea de captura y bueno, ya con eso vamos y presentamos la complementaria en el banco. En el caso de que lo que tú quieras presentar es una complementaria, pero por saldo a favor de IVA, porque en IVA sí se puede dar este caso, pues en lugar de utilizar el renglón de otras cantidades a cargo, pues utilizarías el renglón de otras cantidades a favor para que te lo
complementara, ¿no? Te manifestara el dato del saldo a favor de IVA correcto, y entonces bueno, ya vas a enviarla y vas a obtener tu acuse respectivo. Entonces, como pueden darse cuenta, amigos, este asunto de las declaraciones y los comprobantes y la inscripción, pues es un asunto no complejo, pero sí un tanto delicado por este tema de los comprobantes y de los cruces. Ahora, me gustaría que observaras con detenimiento esta página del SAT que les estoy poniendo en pantalla, porque aquí en la página me está diciendo mucho de lo que va a ser este cruce de información con personas físicas. Y si tú observas en el portal del SAT, puedes notar que vienen en un banner, digamos, 3 cuadros principales, ¿no? A, B y C. Y estos cuadros nos hablan de, primero, una especie de registro, después viene una captura de información y después viene una como declaración, ¿no? Es algo muy similar al esquema que pretende realizar la autoridad con todos los contribuyentes. Todos van a estar registrados. Va a haber comprobantes que se van a capturar en los sistemas electrónicos de emisión de comprobantes digitales. Al final eso va a caer en un repositorio, y del repositorio mucha de esta información se va a cruzar con las declaraciones y los formatos para pago. Entonces tómenlo en cuenta, porque por eso es importante que ingresen al repositorio antes de hacer sus pagos provisionales, para darse una idea de, bueno, pues de qué tanta información tiene ya en su poder el SAT. Algo interesante es que algunos contribuyentes hacen cosas y a lo mejor a su contador no se las dicen, ¿no? Entonces ahí te darías cuenta de qué tanto hizo tu cliente y que no te avisó, pues para que ayudes precisamente a vacunarlo, ¿no? Para que tomen una decisión juntos y no vayan a ser sorprendidos por alguna discrepancia o por alguna operación rara, ¿no? Que te llegue a detectar la autoridad. Y como les comentaba, gracias a este repositorio, pues la autoridad está contigo en tiempo real, en cada segundo en el que tú realizas operaciones, cada vez que vendes, cada vez que compras. Algo muy importante es que, bueno, este curso posiblemente lo vamos también a editar un poquito para vendérselos a las esposas, ¿verdad? Y entonces imagínense, ¿no? A lo mejor en una de esas hasta millonaria me hago, porque enseñarle a una esposa, al ama de casa, cómo entrar al repositorio de su marido, y se va a enterar ahora sí cuánto gana el condenado, ¿verdad? ¿Cuánto gana y en qué se lo gastó? Sería lo interesante. Entonces, aguas, porque bueno, si esto lo conoce una persona, pues ahora imagínate en poder del SAT, ¿no? Con todo lo que puede hacer con esta cantidad de información. Entonces, sí vale la pena que consideres este tipo de esquema para poder precisamente analizar ahora en qué va a consistir el nuevo esquema de pagos provisionales. Y bueno, ya que estamos listos ahora sí para entrar a los pagos provisionales de personas físicas, hay que tomar en cuenta que este sistema, bueno, se simplificó bastante, pero pues a los contribuyentes no nos hemos adaptado del todo, porque habemos contribuyentes que requerimos renglones especiales para aplicar algún estímulo, para aplicar algún acreditamiento. Entonces es posible que este formato veas que de repente ya le agregaron un renglón o le agregaron un poquito de información. Digamos que entonces a partir de 2014 todas las personas físicas ya tenemos que entrar a este sistema de pago referenciado. Puedes ingresar con tu contraseña, hasta eso no es complicado, y por esa razón es que incluso ya crearon una liga. Puedes ingresar desde trámites o puedes ingresar desde la portada principal en declaraciones mensuales. Y bueno, para ingresar te pide tu contraseña. No le vemos así como que mayor problema a eso, y una vez que ingresaste, bueno, viene aquí identificado el contribuyente, vienen sus datos, y vamos a seleccionar la opción de presentación de declaración si es que vas a llenarlo en línea. Si lo quieres llenar fuera de línea para tener un poquito más de tiempo para hacer cálculos, etcétera, puedes seleccionar la opción de presentación de declaración, pero decirle al sistema una vez que lleguemos al apartado que lo quieres realizar fuera de línea para que te baje los archivos. Vamos a hacerlo de momento en línea. ¿Por qué? Pues porque aquí el formato, como no requiere mucha información, pues digamos que tú ya debes
debes de tener los datos listos para ingresar, llenar la información y mandarla y listo. Entonces, seleccionamos aquí en presentación de la declaración el periodo, incluso te aparece por default normal, porque bueno, es la primera vez que llenamos este pago mensual. Y bueno, una vez que seleccionamos el tipo de declaración normal, podemos el periodo mensual, estamos hablando ahorita de personas físicas en general, el año 2014 y el periodo que vamos a declarar, que bueno, para este ejemplo seleccionamos el mes de enero. Algo interesante es que bueno, para esta persona física nada más aparece en su régimen, como es arrendadora, pues la clave de, bueno, digamos el concepto de impuesto sobre la renta por arrendamiento y el concepto del IVA. Algo importantísimo es que, bueno, si ese sería, digamos, el régimen fiscal de la persona física, esas son sus obligaciones de acuerdo al sistema. Oye, pero es que también tengo otras obligaciones y no aparecen aquí. Bueno, en la parte de abajo vas a ver como otro catálogo de otras obligaciones, ¿no? Ahí están todos los demás conceptos, ¿no?, de pago de contribuciones. Y bueno, en este caso lo que haríamos es, si no aparece arriba, pues búscala abajo, y abajo puedes seleccionar la opción para incorporarla a tu formato de presentación. Incluso va a ser muy común con el tema del IEPS, ¿no?, para algunos contribuyentes que el sistema no operó las claves o que no tienes el registro como nuevo contribuyente de IEPS, ¿no?, por el tema de los alimentos chatarra. Bueno, podrías ahí seleccionarlo para que se incorporara. Si no vas a seleccionar nada, porque bueno, nada más eres arrendador y tienes el ISR y el IVA, pues nada más le daríamos ahí clic a donde dice siguiente, y bueno, aparece entonces ya tu régimen con tus obligaciones mensuales de carácter fiscal, y te pregunta, ¿lo quieres hacer en línea o fuera de línea? Algo importante es que bueno, ahí vemos que aparecen las fechas de vencimiento, y aquí el sistema no está considerando la prórroga, ¿no?, que se dio para el mes de enero. No te preocupes, tú nada más bórrale los accesorios y la mandas. Pero para los siguientes meses vamos a ver que sí ya aparece un vencimiento en forma. Y bueno, los vencimientos, acuérdate que además del día 17 tenemos hasta 5 días adicionales, dependiendo del sexto dígito de tu RFC, que para personas físicas es nuestro día de nacimiento. Entonces nos dan hasta 5 días adicionales dependiendo en qué termine nuestra fecha de nacimiento. Entonces por eso es que de repente a lo mejor te han preguntado, o tú has preguntado a alguno de tus clientes, bueno, ¿y cuándo es tu cumpleaños?, ¿no?, para darnos una idea de cuántos días adicionales tendríamos. Le indicamos entonces que lo vamos a presentar en línea, le damos confirmar, y entonces el sistema, bueno, empieza a trabajar la máquina de Java para cargar el formato en la página. Y bueno, una vez que nos carga el formato, ya aparece ahí el apartado de personas físicas para ISR por concepto de arrendamiento y el IVA. Entonces vamos a entrar primero al arrendamiento para este pago provisional, que dicho sea de paso, hay que recordar que los arrendadores cuyas rentas no rebasen de 10 salarios mínimos tienen la opción de hacer sus pagos provisionales, en lugar de hacerlo mensual, hacerlo trimestral. Pero para eso hay que hacer un cambio en el cuestionario de las obligaciones e indicarle al sistema que bueno, que nuestras rentas no rebasan estos 10 salarios mínimos. En caso contrario, bueno, tendremos que hacer el pago mensual. Y bueno, de alguna manera ya aquí el formato lo que nos empieza a solicitar pues ya es la información de los ingresos, el tipo de deducción, etcétera. Incluso para arrendamiento es un aspecto delicado, porque en el arrendamiento pues nos pregunta si vamos a aplicar la deducción opcional o deducción de comprobantes. Es una opción para los arrendadores. La mayoría se van por el tema de las deducciones opcionales, la deducción ciega, así se le llama, porque pues te aplica directamente el 35% del ingreso recibido. Entonces al anotar ahí los ingresos y optar por la deducción ciega, pues automáticamente me calcula ese 35% para restarlo de mis ingresos. Además podrías restar tu impuesto predial pagado, y entonces la resta de ingresos menos deducciones me da la base para mi pago provisional. Incluso el sistema te pregunta, oye, ¿quieres
hacer el cálculo, que el sistema haga el cálculo automático de los impuestos, al decirle que sí, pues el sistema aplica la tarifa respectiva y te calcula el impuesto sobre la renta. Si le dices que no, pues tendrías que hacer el cálculo manualmente tú. Ahí estamos entonces viendo cómo calcula el impuesto y posteriormente lo que me pregunta el sistema, bueno, es el impuesto retenido. Acuérdense que las personas físicas batallamos un poquito con el tema de las retenciones porque cuando le prestamos, bueno, como en mi caso, un servicio a la persona moral o en el caso del arrendador que llega a rentarle a una persona moral, pues vamos a observar que la persona moral tiene que retener 2/3 partes del IVA, entonces por eso es que vemos que, bueno, en el caso de que hubiera un impuesto retenido, se informa, y bueno, lo que va a pasar después es que el sistema me va a hacer el cálculo, entonces ahora sí, del impuesto a cargo. Algo que la gente me comenta, me dice, oye, sí es cierto, estamos viendo que aquí, bueno, las pantallas son un poco más sencillas, viene el tema aquí de la resta del impuesto retenido, entonces aquí, por ejemplo, por las retenciones, es que ya no me resulta un impuesto a cargo, ¿está bien? No vas a pagar nada de impuestos sobre la renta, sin embargo, tenemos que informar. Entonces, por eso es que a veces los acuses te pueden dar con líneas de captura para pagar en el banco, o a veces el acuse nada más te va a dar un acuse para que pues ya con ese acuse comprobarías que estás presentando tu declaración en tiempo. Ahora, vamos a ver el tema del IVA. En el tema del IVA lo que vamos a observar es que la plataforma para persona física sí se simplificó mucho en comparación con la plataforma para persona moral, porque para persona moral, si recuerdas, te piden, ¿no?, los datos por impuesto y la base, ¿no?, lo pagado a las distintas tasas, incluso hasta las personas físicas nos los preguntaba, pero hasta 2013, esa era la plataforma para todos los contribuyentes, es la plataforma que vimos para las complementarias. Y bueno, en este caso, ¿qué ocurre? Bueno, en este caso, ya para 2014 el formato es como más simplificado, pero al hacerlo simplificado lo hicieron como muy, ¿cómo te dijera?, muy general. Y entonces nada más está el tema del impuesto causado, que acuérdate que para efectos del IVA, las personas físicas en ISR y en IVA manejamos también la base de flujo de efectivo, vamos a determinar ahí las cantidades hasta que las cobramos, ¿verdad? Y deducir o acreditar pues hasta que pagamos. Entonces aquí lo que vamos a observar es que, bueno, está el impuesto cobrado y está en su caso el impuesto pagado, lo que se consideraría como IVA acreditable. En el caso del arrendamiento, a veces es raro encontrar ejemplos de IVA acreditable, porque muchos arrendadores, como se van por la opción de la deducción ciega, pues no tienen comprobantes donde venga el IVA desglosado que pudieran restar. Sin embargo, el hecho de que para un impuesto tú optaras por la deducción ciega, no quita que para el IVA, si tienes comprobantes con IVA desglosado, pues lo pudieras acreditar, porque son impuestos diferentes. Digo, en este caso no sé yo esta situación, porque el mismo contribuyente ni siquiera llega a solicitar a veces los comprobantes, y entonces por eso es que el impuesto, ese es el impuesto que vamos a generar, y en su caso, si no tienes alguna retención de IVA, pues sería el impuesto también que tendríamos que pagar. Entonces aquí estamos generando una cantidad a cargo de IVA, y algo que quiero que observes es que, bueno, viene el apartado para los accesorios y ya sean total de contribuciones a pagar. Pero de repente me preguntan, bueno, Penny, pero si queremos una compensación, alguna aplicación, un estímulo, algo, ¿cómo lo seleccionamos? Por eso ves que aparece en la pantalla del lado derecho de tu monitor un apartado precisamente por si deseas agregar alguna aplicación a tu cálculo. Si le dices que sí, entonces la pantalla cambia, entonces es como más grande y ya te aparecen los renglones pues para poder anotar en su caso, por ejemplo, una compensación, algún tipo de resta adicional. Esto no nada más ocurre para IVA, también ocurre para impuesto sobre la renta, y a través de esa pantalla de aplicaciones adicionales, pues podríamos agregar, no sé, el IDE, el subsidio para el empleo, no digo, dependiendo del impuesto que vayas a calcular, o en el caso del IVA, pues agregar una compensación. Para este caso no vamos a hacer ninguna aplicación, por eso nada más quería que lo vieras. Se generó nada más el impuesto a cargo, se envía la declaración, si te fijas hay que pagar IVA, impuesto sobre la renta no, se envía la declaración y el sistema lo que nos va a arrojar entonces es un acuse
de la presentación de la declaración con una línea de captura para que paguemos en el banco. Ahora, vamos a ver otro ejemplo y bueno, seleccioné para el segundo ejemplo lo que sería actividad empresarial y profesional, ¿no? Que ya ven que están ubicados ambos, lo que sería el régimen general, ambos en el mismo apartado. Y bueno, en el caso de una persona, por ejemplo, que es un honorario, lo que vamos a ver es que igual su plataforma le aparece el apartado para que pague el impuesto sobre la renta por actividades empresariales y servicios profesionales y el apartado para el IVA. Seleccionaría esos dos conceptos y al seleccionarlos vamos a presentarlos en línea. Se genera el formatito, aquí está nuestro formatito, ya lo conocimos. Y bueno, posteriormente vamos a ver qué ocurre para efectos del ISR. Y bueno, para efectos del ISR en el tema de honorarios de actividad empresarial, pues son ingresos menos deducciones. Aquí viene el apartado para poner el total de los ingresos percibidos obviamente en el mes. El sistema lo que va a hacer es que te va a ir acumulando en este apartado cada mes los ingresos que vas reportando para llevar a cabo el global del acumulado. Igual ocurriría con las deducciones y algo que les llama mucho la atención, sobre todo a los contribuyentes, es que pues viene como muy general, ¿no? Digo, el total de los ingresos, el total de las compras y gastos y párale de contar. No hay un apartado, por ejemplo, para que nosotros pudiéramos amortizar pérdidas. ¿Por qué? Pues porque se les olvidó ponerlo. La actividad empresarial tiene la posibilidad de que si, bueno, declaras alguna pérdida en algún ejercicio anterior, la puedes amortizar este ejercicio. Sin embargo, aquí no tenemos un apartado para restar esa pérdida. Lo mismo pasaría con la PTU, por ejemplo. En el caso de tener trabajadores, pues podemos restar la PTU pagada en el ejercicio de los trabajadores. Y bueno, la gente dice, bueno, ¿y dónde ponemos la PTU? Pues ponla dentro de las compras y gastos. Bueno, pues ahí la puedo meter, pero realmente la PTU no se considera ni una compra ni un gasto, es como un estímulo, ¿no? Una resta adicional, pero bueno. Viene después el apartado para restar los pagos provisionales efectuados con anterioridad y en su caso el impuesto sobre la renta retenido. Quiero que observes que para este ejemplo esta contribuyente no tiene ingresos cobrados en enero, pero sí tiene deducciones. Ahora, a propósito hice este ejemplo porque a lo mejor tú me dices, oye, pues no me estás diciendo que me fije en el repositorio y si tengo gastos, pues que tenga un ingreso. Sí, nada más que aquí tome en cuenta que el impuesto sobre la renta es de carácter anual. Sí se vale que en un mes o dos, pues a lo mejor tengan más gastos que ingresos. Es normal, es parte del ciclo a veces de ciertos contribuyentes. Pero en la anual es donde no te puede dar así. Digo, aquí lo que va a pasar con esta, es una abogada, lo que va a pasar con esta abogada es que, bueno, ahorita tiene algunos gastos, cuando cobre sus recibos respectivos de los juicios que está llevando, pues va a acumular entonces ese ingreso y entonces ya va a salir el equilibrio, porque no hemos cerrado el ejercicio. O sea, mientras no cerremos el ejercicio, este tipo de casos se pueden dar, pero mientras, ya cuando cerremos el anual, ya lo sano es que quede pues un porcentaje de utilidad o que por lo menos haga tablas, ¿no? Aunque podría negarse a dar casos donde sí a lo mejor generar una pérdida, sí se pueden dar casos, es normal, pero lo que no es normal es que todo el tiempo estés perdiendo o todo el tiempo estés gastando más de lo que ganas. Eso es lo que ya no es normal. A lo mejor un periodo preoperativo, etcétera, mientras dura el financiamiento de algún trabajo, etcétera, podríamos entender que sí, pero todo el tiempo que estés declarando en ceros o todo el tiempo nada más estás gastando y no vendes nada, pues dice la autoridad, bueno, ¿de qué vive o qué hace o a qué se está dedicando realmente? Entonces, por esa razón es que en impuestos sobre la renta, pues aquí no nos dio base y por lo tanto tampoco nos dio impuesto a cargo. Sin embargo, en el tema del IVA, pues ahí sí tenemos otro problema. ¿Cuál problema? Que si tú observaste, pues sí, igual no tengo IVA cobrado, sí tengo deducciones para efectos fiscales y también IVA acreditable. Entonces realmente lo que yo estoy generando para efectos del IVA pues es un IVA a favor. Entonces no estoy generando contribuciones, pero sí estoy generando un IVA a favor. Este IVA a favor, una cosa interesante, esta cantidad a favor, si el siguiente mes vamos a suponer que ya tuviéramos que pagar algo, quisiéramos acreditar este saldo a favor,
Digo, desconozco en qué momento tú veas este video, a lo mejor para cuando lo veas ya le pusieron el renglón, pero ahorita si lo vemos en pantalla, yo no tengo un renglón para poner acreditamiento de IVA de saldos anteriores o de meses anteriores. No tengo ese renglón para hacer el acreditamiento de mis saldos a favor de IVA. Entonces la gente me pregunta, bueno, y si lo quisiera restar en febrero, pues ¿cómo lo resto? ¿Dónde dónde lo anoto? No tengo un renglón. Bueno, dice el SAT que lo pongas dentro del renglón donde estás anotando el IVA pagado, que es el IVA acreditable. Podría ser, sí podría, pero ¿cómo te explico? O sea, al final vas a tener que tener un papel de trabajo que acredite cuál es el IVA del mes, el acreditable, y cuál es el saldo a favor que te estás jalando para restarlo, y eso es pues, un poquito complicado, ¿no? Porque hay que estárselo aclarando a la autoridad. Lo mejor es que hubiera un renglón, espero que para cuando tú lo veas ya tengamos un renglón, y por esa razón es que algunos contribuyentes todavía nos estamos esperando para hacerlo de forma correcta. Ahora, en el caso de las compensaciones de IVA, ahí es diferente. En una compensación de IVA tendrías que aplicarlo utilizando el renglón de agregar actualización, el renglón para agregar las aplicaciones, y entonces para que te aparezca en la pantalla de determinación de pago, pues ya los renglones de compensaciones, y entonces ahí pudieras aplicar la compensación de un saldo a favor. Por eso es que hay que distinguir acreditamiento de compensación. Cuando hablamos del IVA, si generas un saldo a favor en enero y lo quieres aplicar en febrero contra el mismo IVA, o en febrero o en marzo o hacia adelante, la figura correcta sería el acreditamiento. Ahora, a lo mejor te estarás preguntando, ¿y en qué caso se da una compensación de IVA contra IVA? Cuando se da hacia atrás, por ejemplo, vamos a suponer que tú determinas un saldo a favor de IVA en marzo y lo quieres aplicar pero contra enero, o sea, hacia atrás. Bueno, hacia atrás la figura no sería acreditamiento, hacia atrás la figura correcta sería compensación.